buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida a esta rueda de prensa que la vamos a dar en nombre de AME con Agopar, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, a cargo del abogado Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del CONGOPE. En esta rueda de prensa se presentará la propuesta de reliquidación de transferencias de recursos pendientes por parte del Ministerio de Finanzas. Señor presidente, por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar la intervención valorando y aplaudiendo la iniciativa que un grupo de prefectos y autoridades provinciales, un 19 de octubre de 1969, creó el Consorcio de Consejos Provinciales en esa época, ahora el Consorcio de Gobiernos Provinciales. El CONGOPE está cumpliendo 51 años de vida institucional. Una vez que se conoció el pronunciamiento del Procurador General del Estado respecto a la consulta realizada para que se pronuncie sobre la legalidad que el Ministerio de Economía y Finanzas había hecho uso para el recorte presupuestario a los 3 niveles de gobierno, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con la ingeniera Gilda Rivera, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGUPARE, para realizar un pedido al señor presidente de la República y por ende al señor ministro de Economía y Finanzas para una revisión de la fórmula que fue utilizada hace algunas semanas y que se nos diera a conocer para los recortes presupuestarios. Esta misma mañana nosotros acudiremos hacia el Ministerio de Economía para la entrega de este documento. Yo quiero, en nombre del ingeniero Raúl Delgado y de la ingeniera Gilda Rivera, pedir disculpas. No pudieron asistir. Gilda estuvo desde muy temprano en el aeropuerto de Guayaquil y no ha podido llegar hacia la ciudad de Quito. Por lo tanto, decirle al país que estamos preocupados, no para reclamar recursos ni de las presidentas de las juntas parroquiales, ni de las alcaldesas, ni de los alcaldes, ni de las prefectas, ni de los prefectos. Son recursos que corresponden a las parroquias, recursos que corresponden a los cantones y que corresponden a las provincias para poder cumplir con nuestros planes operativos anuales. En el pedido que se lo hace al señor presidente para que disponga al Ministerio de Economía es el reclamo de la liquidación por el mes de mayo, que supera los 7 millones de dólares, el mes de junio que supera los 20 millones de dólares, el mes de julio que supera los 40 millones de dólares, agosto que superaría los 55 millones de dólares y septiembre los 57 millones de dólares. Debemos recordarles también que el Ministerio de Economía tiene deudas pendientes con las prefecturas del Ecuador por la Ley de Desarrollo Amazónico, un monto que supera los 67 millones de dólares, un saldo de lo que habíamos acordado en noviembre del año anterior para que en diciembre se asignen $500,000 y en el primer trimestre del 2020 $500,000, aún hay prefecturas que no han recibido ese monto y llega a $6,500,000. En términos de riego por inversión, supera los 41 millones de dólares que corresponden a los años de 2018 y 2019. Riego corriente, que sería por los meses de agosto y septiembre, que superan los 3,940,000 dólares. Por devolución del IVA, sin tomar en cuenta lo que está considerado en los FINGAD, supera ya los 38 millones de dólares. Para dragado, que particularmente son prefecturas que tienen relación con la costa ecuatoriana y la Amazonía, superan los 10 millones de dólares. Y en cuanto a la disposición transitoria 12ª de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del 2015, se debió comprar las acciones a las prefecturas de las empresas eléctricas. Esto supera los 94 millones de dólares. Por ende,
hay pagos pendientes para las prefecturas superiores a los 444 millones de dólares, y el FINGAD, que es un fondo de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados, cuya modalidad se inició allá por el año 2016, superan los 220 millones de dólares. La suma de la deuda total del gobierno a las prefecturas es de más de 664 millones de dólares. Decir al país que nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo y a cualquier entendimiento. Y esa es una forma con la que nos hemos manejado en los últimos años. Por eso hemos aceptado que se cree el Fondo de Inversión para Gobiernos Autónomos número 1, el Fondo de Inversión para Gobiernos Autónomos número 2 en el 2017, y ahora incluso un Fondo de Inversión para los gobiernos autónomos firmado en el 2019. Decirle al señor presidente de la República que no estamos solicitando recursos para nosotros como autoridades. Decirle que esos recursos son de las parroquias, son de los cantones y de las provincias, que a nosotros como autoridades igualmente nos exigen el cumplimiento de los planes operativos anuales. Si hay alguna inquietud de los compañeros de los medios de comunicación, por favor. Buen día, soy Sofía Quinilla de Televicentro. Unas cuantas puntualizaciones. Primero, la deuda total que usted hablaba de 664 millones, ¿solo de prefecturas? ¿Los cantones y las parroquias también están incluidos? Solo prefecturas. ¿Podemos saber el monto de cantones y parroquias? Desconozco la cifra exacta de la información que nos ha dado el compañero Raúl Delgado. Obviamente está en alrededor de 1.000 millones de dólares. El señor presidente en 2 ocasiones hizo referencia a que del crédito del Fondo Monetario Internacional pagaría a las juntas parroquiales. Entiendo que se ha cumplido o se está cumpliendo con las juntas parroquiales. De lo que yo conozco, de la información que me ha dado Raúl, que por cuestión de un tratamiento en Guayaquil no pudo estar hoy, él se reúne mañana con el ministro de Finanzas para hacer una agenda de pago igualmente con recursos que provienen del Fondo Monetario Internacional. Para recordar a la ciudadanía, ¿desde qué mes y cuál es el monto, cuál es el porcentaje que tenían previsto hacer ese recorte? El recorte sería a partir del segundo cuatrimestre, ¿no? De acuerdo a lo que establece la ley. Enero, febrero, marzo y abril recibimos un monto, mayo, junio, julio y agosto son otro monto que ya se recibió con el recorte, pero con el pronunciamiento del señor Procurador General del Estado ante la consulta realizada por CONAGUPARE y la AME, en el que se señala claramente que la forma como se está calculando no es la adecuada, se lo dice al propio ministro de Economía. Es por eso que nosotros estamos solicitando una revisión a esa forma de calcular, y obviamente tenemos algunos millones a favor tanto de las juntas parroquiales, de las municipalidades y de las prefecturas. ¿Cuál sería esta forma de cálculo? ¿Cuál sería el error que hay ahí? Dice el pronunciamiento, en consideración de que la reforma al inciso primero del artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, contenida en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, entró en vigencia desde el 24 de julio del 2020, fecha de su promulgación en el registro oficial, en aplicación del principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 7 de la Constitución de la República, se deberá considerar esa fecha de la Corte Constitucional, se deberá considerar esa fecha para determinar el porcentaje máximo de modificaciones presupuestarias y su liquidación cuatrimestral, que por su naturaleza es acumulativa, pues corresponde a un mismo ejercicio fiscal. En consecuencia, la reforma es inaplicable a las liquidaciones presupuestarias de periodos anteriores a julio del 2020. Porque quiere decir que este monto que usted señala es solamente el excedente que les deben, ¿o es un valor más allá de este excedente? Sería acumulado con la reliquidación más, obviamente, lo que nos corresponde por equidad territorial mensual. Afecta esto a los planes de trabajo. ¿Podemos tener una idea clara para que la ciudadanía pueda entender brevemente qué pasaría si no les dan estos valores? En este año se han sumado los 2 problemas. El problema de la crisis sanitaria, igualmente, que ha impedido que juntas parroquiales, municipalidades y prefecturas tengamos
una normal ejecución de obras y también la falta de pago al día de lo que corresponde por equidad territorial. Por ende, la ejecución presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados en este año será totalmente diferente a otros, obviamente, años normales. Los planes operativos anuales se verán afectados porque no vamos a alcanzar a ejecutar. Estamos ya prácticamente despidiéndole al mes de octubre, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho esfuerzos por parte del gobierno, hoy se nos anuncia que se está pagando el mes de agosto, pero estos pagos han sido prácticamente en las últimas semanas a raíz ya del desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional. Antes, obviamente, teníamos problemas, teníamos recién pagos hasta el mes de abril, por lo tanto, no había la liquidez suficiente para emprender los proyectos. El Ministerio de Finanzas, con ustedes entrega esta propuesta, tiene apertura, les va a recibir, ya hablaron previamente con él, hay una fecha de respuesta. Esta mañana nosotros hemos continuado comunicándonos porque no hemos dejado de comunicarnos con las autoridades, tanto con el ministro anterior como con el señor viceministro, que ha sido ratificado, obviamente Fabián Carrillo, y él ha señalado que hay una disposición del señor presidente de la República de pagar a todos los GATS de acuerdo a cómo vayan generándose la liquidez en la caja fiscal y que semanalmente irán haciendo transferencias tanto a los municipios, como ha dicho el presidente, municipios medianos y grandes y prefecturas, porque consideramos que el compromiso de pagar a las juntas parroquiales y municipios pequeños ya se está cumpliendo. Ahora, el gobierno ha señalado que han tratado de hacer lo posible para poder encarcelar estos valores, tomando en cuenta este dinero que llegó del Fondo Monetario Internacional, se canceló una parte de la deuda. Sin embargo, ¿cuál sería un poco el plan que ustedes les proponen a ellos para ir pagando poco a poco, siendo conscientes de que no hay dinero en la caja fiscal? Nosotros desde el año 2015, las prefecturas hemos demostrado la prudencia y el entendimiento a que la crisis desde septiembre del 2015 afecta obviamente al país, por eso hemos aceptado los fondos para gobiernos autónomos descentralizados, Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3. Y nosotros hemos hecho también convenios para, de acuerdo a la liquidez que tenga la caja fiscal, se nos vaya pagando. Lo que estamos aquí, colegas periodistas, es para decir al gobierno nacional y particularmente al Ministerio de Economía que reconozca esa deuda que por reliquidación tiene que hacernos. Entendemos que de acuerdo a cómo vaya llegando también los créditos internacionales, nos irán cancelando. Nosotros no podemos cerrar los ojos de la crisis que no solamente vive el país, sino el planeta entero, pero también pedimos que nos entiendan a nosotros que no es plata de prefectos, de alcaldes o de juntas parroquiales, sino plata de todo un pueblo, en las parroquias, en los cantones y en las provincias. Este recorte que se hizo en el segundo cuatrimestre, ¿qué porcentaje más representaría? Se fueron sobre el 19%, cuando de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, no debe ir más allá del 15%. Si no hay más inquietudes, señor prefecto, tengo otras inquietudes que han llegado al chat de Zoom por parte de los comunicadores que se han conectado a través de esta plataforma. ¿Quiere hablar? ¿Cómo ha influido en la gestión de los GAT provinciales la fusión de Ambiente y Senagua? Pero en ese mismo sentido tengo otra pregunta de otro compañero periodista que dice: ¿cómo afecta a los gobiernos provinciales la fusión de la Agencia de Regulación, Control Minero, ARCOM, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos? Mire, yo creo que esas fusiones lamentablemente están generando problemas en los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente en las prefecturas. Como autoridades ambientales, siguen los inconvenientes con la modificación de la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental. Proyectos de riego, proyectos viales, necesitan obviamente ciertas autorizaciones ambientales y desgraciadamente están en un proceso de
actualización del famoso SUYA y hasta el momento no se ha podido superar. Y eso también implica que esos proyectos no cuenten con las autorizaciones o los permisos ambientales y no se pueda también subir a los procesos al portal de compras públicas, porque ese es uno de los requisitos. Nos preocupa también que hasta el momento apenas exista un informe de concordancia desde el Ministerio de Ambiente y de Agua o de la Subsecretaría de Agua al Ministerio de Economía, y apenas estén 2 proyectos de un total de 78 proyectos presentados por las prefecturas al Ministerio del Ambiente y del Agua. Estamos ya terminando octubre y desgraciadamente no vamos a alcanzar, o el Ministerio no alcanzará a emitir los informes de concordancia, que son muy importantes para que en el ejercicio económico del próximo año estos proyectos tengan el financiamiento. Si no hay más inquietudes. No hay más inquietudes, señor prefecto. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que se han dado cita a esta convocatoria que ha hecho con Gobne, con Agupare para la rueda de prensa. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Valencia.